Muy buenas tardes, queridos alumnos de la plataforma Práctica Test. El día de ayer quedamos, ¿cierto?, con nuestra clase en la mirada, ¿cierto? Dijimos que la mirada tenía que ser una mirada panorámica, una mirada atenta y una mirada relajada, ¿ya? Esas tres cosas creo yo que tiene que tener nuestra mirada para que sea una mirada efectiva, para que nosotros podamos efectivamente, ¿cierto?, poder hacer frente a todos los peligros que pueda representar, ¿cierto?, la circulación de una motocicleta por la vía pública, ¿ya? Entonces, recordando eso, que es donde quedamos ayer, vamos hoy día a empezar a hablar de técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? El tema de la frenada es un tema bien importante, ¿ya? El tema de la frenada es un tema bien importante porque obviamente a través de los frenos nos vamos a salvar de muchas situaciones de peligro, ¿ya? Las situaciones de peligro pueden surgir en cualquier momento. Por lo tanto, mientras nosotros estemos circulando en nuestra motocicleta, siempre tenemos que estar muy atentos, ¿cierto?, a lo que está pasando alrededor de nosotros. Acá dice que la frenada siempre debe ser de manera suave y progresiva, ¿cierto? Una frenada normal, una frenada para detener la motocicleta en una situación normal, debe ser una frenada eh, suave, ¿cierto? Progresiva, ¿cierto? Que vaya de más a menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al principio vamos a necesitar más potencia de frenado para empezar a detener la moto, pero si seguimos con esa misma potencia de frenado, vamos a encontrar que la moto se va a detener bruscamente. Entonces primero vamos a apretar un poco más fuerte y luego a medida que vamos perdiendo velocidad también vamos a restar energía de frenada, ¿cierto? Para poder nosotros acomodar la cantidad de freno que estamos aplicando a la velocidad que llevamos para que la detención sea suave, ¿ya? Si nosotros llegamos, apretamos y frenamos de una con la misma presión siempre, la rueda probablemente se va a bloquear, ya lo he dicho mucho en otras clases. El bloqueo de las ruedas es lo que al menos en Chile conocemos como una chantada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nuestra motocicleta se va a seguir moviendo, ¿cierto? Se va a seguir desplazando, pero las ruedas no van a estar girando. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de que la motocicleta se mueva y las ruedas no giren es que no vamos a poder eh, dirigir nuestra motocicleta, sino que hacia donde se mantuvo, ¿cierto? O hacia donde se estaba dirigiendo, se va a seguir dirigiendo constantemente por la inercia. Recuerden que la inercia es lo que hace que los cuerpos permanezcan en la condición en la cual están. Si están detenidos, va a hacer que permanezcan detenidos. Si está en movimiento, va a hacer que permanezcan en movimiento. ¿Por qué se detienen los cuerpos, por ejemplo? Por el roce con el aire, con el suelo, etc. ¿Ya? Dice, el freno principal de nuestra motocicleta es el delantero. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que esto es total y absolutamente cierto? Porque el freno delantero de nuestra motocicleta, ¿cierto?, nos permite, perdón, porque cuando vemos el freno delantero de nuestra motocicleta, es un freno que es mucho más grande y de mejores características que siempre que el freno trasero. Siempre va a ser igual. Desde la moto más chica y más básica hasta la moto más grande, ¿cierto? Y más compleja. Siempre en el eje delantero voy a tener más potencia de frenado que en el eje trasero, porque alrededor del 70% de la frenada lo hace la rueda delantera. ¿Por qué?
Porque cuando yo empiezo a frenar, el peso, como se quiere ir hacia adelante, se transfiere y recae sobre la rueda delantera, ¿ya? Entonces es muy importante esta característica, ¿cierto?, de los frenos, ¿ya? Dice, vamos a decir, dice, el freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Muy importante este punto. El freno trasero sí frena. Frena menos, sí, mucho menos, pero sirve y suma a la frenada de la rueda delantera. Yo he escuchado a algunos motociclistas, inclusive, cierto, que tienen conocimientos de la mecánica y que realmente saben del tema, que dicen que el freno trasero no sirve para nada, ¿ya? Ese tipo de comentarios confunde a las personas que recién están empezando. Entonces nunca vamos a decir que el freno trasero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el freno trasero, a pesar de que frena mucho menos que el delantero, ¿cierto?, que incide en la frenada mucho menos que el delantero, siempre incide, ¿cierto?, y siempre suma a la frenada. Es decir, si yo freno solo con el freno delantero, voy a frenar en X cantidad de metros. Si yo freno con el freno delantero y con el freno trasero, voy a cortar esa distancia. Sí o sí, porque estoy convirtiendo en otra zona de la moto esta energía cinética, ¿cierto? La estoy convirtiendo en calor, ¿ya? Esa es una de las funciones de los frenos. Convertir la energía que llevamos, el vuelo que lleva la motocicleta o la energía cinética que lleva, en calor. Y de esta forma permite detener, ¿cierto?, la motocicleta, porque en vez de que la energía esté empujando la motocicleta hacia adelante, se empieza a transformar en calor, por ende se pierde esa energía y ya no hay tanta energía para que la motocicleta se siga moviendo hacia adelante. Muy importante que entiendan estos conceptos. Cuando los frenos están muy calientes, les cuesta más disipar calor, les cuesta más transformar en calor este movimiento, porque ya hay mucho calor en el freno, ¿ya? Por ende, nosotros debemos tratar de cuando frenamos, usar los frenos de forma moderada, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy en una cuesta, voy a usar lo que se llama freno de motor, que lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Y no voy a ocupar el freno el freno delantero o el freno trasero si no es estrictamente necesario, para reducir velocidad, ¿ya? Si yo necesito reducir velocidad, sin frenar, sin parar, digamos, sin llegar a velocidad cero, lo más aconsejable es que yo ocupe el freno de motor. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a estar guardando mis frenos principales para poder realizar una frenada de emergencia, por ejemplo, ¿ya? O para poder tener una mejor frenada cuando yo necesite frenar, detenerme en menos metros y que mis frenos actúen mejor. Además de eso, voy a estar ahorrando en discos y en pastillas de freno o en tambores y balatas que siempre se desgastan, ¿ya? Más o menos según la ocasión, pero siempre se desgasta, ¿cierto? Se desgastan nuestros frenos, ¿ya? Así que si podemos utilizar el freno de motor, es aconsejable también porque también vamos a ahorrar freno, ¿ya? Dice, al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca, ¿ya? O violenta, y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Sabemos lo que es que se bloquee, ¿cierto? Que se chante. Si yo freno solo con la rueda delantera, es muy probable que la potencia de la frenada sea tal que la rueda delantera se bloquee. Y va a pasar lo mismo que pasaba cuando andábamos en bicicleta y frenábamos con la rueda delantera. La bicicleta se va, o la rueda trasera de la motocicleta, se va a parar, ¿cierto? Y puede pasar por encima de nosotros y obviamente nosotros vamos a caer al suelo. Otra cosa,
importante es que nosotros vamos a aparte de que podemos pasar, de que la motocicleta puede pasar por arriba de nosotros, o nosotros pasar por arriba del volante, del manubrio de la motocicleta, ¿cierto? Y caernos hacia el frente, también puede pasar que la rueda, al bloquearse, ¿cierto? En vez de que se chante en el pavimento, ¿cierto? Y se produzca esto, va a perder el control y la moto se va a ir de lado y nos va a botar, ¿ya? La primera vez que yo me caí en moto fue justamente por esa razón. Mi moto en ese entonces no tenía ABS, entonces obviamente si yo frenaba muy fuerte, las ruedas se bloqueaban, ¿ya? Dice, es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya? Siempre en las frenadas usted debe mantener, ojalá, una posición o la posición más central posible. La posición más central posible. ¿Qué significa eso? Que esté lo más equilibrado sobre la motocicleta. ¿Para qué? Para poder maniobrar la motocicleta si se va a la derecha, si se va a la izquierda, para poder, ¿cierto?, mantener el control de la motocicleta, ¿ya? Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, ¿ya? Si yo quiero frenar, me voy un poquito hacia atrás. ¿Por qué? Porque el peso se va a ir hacia adelante. Entonces, como yo voy un poquito hacia atrás, voy a equilibrar la moto, voy a ayudarle a que el peso no se vaya de forma tan brusca hacia adelante, ¿ya? Impidiendo que se libere la rueda trasera. Es decir, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy dándole más peso a la rueda trasera. ¿Para qué? Para que también la frenada de la rueda trasera sea más efectiva y le cueste más bloquearse, ¿ya? Que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada, transferencia de masa, ¿ya? Cuando yo estoy frenando, ¿cierto? Toda la motocicleta quiere seguir en movimiento, incluida la rueda trasera. Entonces la rueda trasera va a querer sobrepasar la rueda delantera en algún momento. Ya es por eso que a veces frenamos y la moto se va de costado. Ya cuando nosotros nos inclinamos, si nosotros frenamos y nos inclinamos un poquito hacia el lado, la rueda inmediatamente va a empezar, la rueda trasera va a empezar a avanzar hacia la posición que tiene la rueda delantera. ¿Ya? Dinámica de la frenada, dice. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha, ¿cierto? Y actúa sobre la rueda delantera. Es la que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso. Es el más peligroso. Se acciona este freno de forma brusca. Y a la vez es el más peligroso. Se acciona este freno de forma brusca. Chicos, este es la mano, ¿cierto? La mano y la motocicleta, ¿cierto? Mano, la mano toma el manubrio de la motocicleta acá, el manubrio va ahí, el acelerador, ¿cierto? Y estos dos dedos van puestos sobre la manilla del freno en todo momento, porque yo podría ir así, ¿cierto? Y llevar así bien firme el manubrio. No es necesario. Recuerden que nosotros no nos vamos afirmando de la moto con las manos, nos vamos afirmando con el trasero y con los muslos, ¿ya? Esto es solamente para dirigir la motocicleta. Por ende, con estos dedos, ¿cierto? Es más que suficiente para tomar el mango y con estos dedos podemos tomar la palanca del freno. Nuestra palanca, por ejemplo, va a ir acá. Los dedos van a ir ahí, ¿cierto? Y ahí vamos a estar listos para accionarlo cuando sea urgente. Si yo no llevo los dedos puestos en la manilla, lo que va a suceder es que voy a estar aquí, y voy a ir hacia arriba, y voy a ir hacia acá, y va a venir hacia acá, ¿cierto? Y ahí recién voy a accionar. En cambio, en una situación de emergencia, como yo voy acá,
voy a accionar al tiro. Al tiro. Si ustedes manejan auto, ¿cierto? Y ven una situación de peligro y sacan el pie del acelerador, llévenlo de inmediato al pedal del freno, sin frenar, pero déjenlo encima del pedal del freno, porque de esa manera ahorran todo el tiempo que toma el pie en llegar al pedal del freno, ¿ya? En el caso de la motocicleta lo mismo, ese fue un paréntesis, ¿cierto? Para que les sirva para las dos cosas. En el caso de la motocicleta es lo mismo, si el dedo está acá, cuando tenemos una situación de peligro, ¿cierto? Tiene que todo este tiempo que se estira el dedo y que vuelva a retraerse, es tiempo valioso y ustedes están avanzando muchos metros, ¿ya? En cambio, si usted va acá, al tiro, y se ahorra muchos metros y su frenada va a ser más corta y su moto se va a detener mucho antes y es muy probable que eso permita que usted evite un obstáculo o que usted no choque, inclusive que usted no se muera, ¿ya? Así de simple y así de importante, ¿ya? Dice, el freno delantero, ya, eso lo habíamos leído. ¿Cómo utilizarlo? Dice, a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, eso ya lo habíamos hablado un poco. Procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Recuerden que el bloqueo de la rueda es la chantada. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, ¡pum!, suelto los frenos. Se bloqueó la rueda, suelto los frenos, vuelvo a apretar. Se bloqueó de nuevo, suelto los frenos, vuelvo a apretar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el soltar y volver a apretar va a hacer que la rueda empiece a girar de nuevo y de nuevo yo voy a tener control. ¿Control para qué? Para poder dirigir la motocicleta de derecha a izquierda y a lo mejor yo no alcanzo a frenar antes del obstáculo, pero sí puedo frenar, ¿cierto? Disminuir la velocidad y alcanzar a hacerle el quite a este obstáculo, ¿ya? Tenga en cuenta que para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir a la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si ustedes me preguntan a mí, yo he estado entrenando en circuitos, ¿cierto? Y el freno trasero, yo principalmente lo ocupo para que la moto, cuando ustedes frenan, fíjense que la moto como que se achaparra un poco, como que baja un poco. Se comprimen sus suspensiones cuando usted frena. Entonces yo ocupo el freno trasero principalmente para sentir primero esa compresión de la moto. Toco el freno trasero e inmediatamente después freno con el freno delantero, ¿ya? Así lo hago yo. Es más fácil que frenen con los dos al mismo tiempo, ¿ya? Pero son técnicas que uno va, a veces quizás son mañas también, pero son técnicas que uno va modificando un poco en el tiempo dependiendo de la conducción de cada uno, de la conducción de cada uno, ¿ya? Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? Obviamente, si yo freno con el freno trasero, también la motocicleta se va a llegar a detener, pero como lleva un peso muy adelante, muy grande adelante, porque se transfiere toda la masa hacia adelante, ¿cierto? La motocicleta va a tomar mucho más tiempo para frenar y los frenos traseros los voy a calentar mucho y los voy a deteriorar, ¿ya? Los frenos se pueden deteriorar temporal o definitivamente. ¿Por qué digo temporal? Cuando el freno trasero o delantero, cualquier freno, se calienta mucho, frena menos. Ahí está deteriorado por temperatura. Se enfría, si se enfría de forma correcta, es decir, de forma lenta, puede que vuelva a funcionar con normalidad.
Y a veces se calientan tanto que los frenos se deforman y los elementos frenantes, que son las pastillas o las balatas, se queman, ¿ya? Entonces, ahí puede provocar una falla eh, permanente, ¿ya? Perdón. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva, conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Ya recuerden que aquí estamos hablando del freno trasero. Tengan en cuenta que siempre debe tener 2 dedos en el freno delantero, eso ya lo habíamos conversado, y el pie en el pedal del freno trasero, listos para enfrentar la acción cuando se requiera. Ya recuerden que el pie también es importante, ¿cierto? Que el pie no vaya, en realidad el freno trasero, el pie sobre el freno trasero se debe poner siempre, claro, pero siempre que haya algún peligro. Es decir, yo voy en la moto, ¿cierto? Y veo que estoy en una situación en la cual podría pasar algo, ahí dirijo mi pie y me pongo atento para frenar. ¿Ya? En las otras situaciones voy con la punta del pie sobre el estribo. Ahora vamos a hablar del freno de motor. Dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. ¿Ya? Consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Normalmente cuando yo voy en velocidad, voy en el cambio más alto, por ejemplo, quinta o sexta, dependiendo de la motocicleta y de la cantidad de marchas que tenga la motocicleta. Esta motocicleta, ¿cierto? Para disminuir la velocidad, yo en vez de apretar los frenos directamente, puedo ir bajando paulatinamente, por ejemplo. Primera, ¿cierto? Bajo la velocidad y pongo de primera, o sea, perdón, de sexta, bajo a quinta, suelto el embrague, esto es sin acelerar, ¿ya? De quinta bajo cuarta, suelto el embrague sin acelerar, ¿cierto? Y esto va a producir una especie de retacada, ¿ya? Pero si voy cambio por cambio, va a ser una retacada suave y voy a ir bajando la velocidad de forma paulatina. Vamos a ir bajo el cambio, bajo el cambio, bajo el cambio, y esto va a ir disminuyendo, ¿cierto?, la velocidad de la motocicleta de forma muy paulatina y suave, ¿ya? Obviamente que si yo bajo de sexta a segunda, es probable que tenga un accidente porque la disminución o que dañe el motor, porque la disminución va a ser muy brusca, la desaceleración en la caja de cambio va a ser muy brusca, ¿ya? Por eso tiene que hacerse de a un cambio a la vez, de quinta, de sexta a quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, ¿ya? Hasta por ahí más o menos se ocupa el freno de motor. Se puede seguir ocupando, pero ahí ya se entiende que se perdió gran parte de la velocidad, ¿ya? Esto es muy eficiente para evitar calentar nuestros frenos, ¿ya? Para evitar usar los frenos antes de tiempo. Dice, tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada. El freno de motor actúa de la siguiente forma, súper sencilla.
el motor, ¿cierto? Tiene un pistón adentro, este pistón hace que gire la moto, o sea, el motor, ¿cierto? Y el motor, como está girando, se le pone una cadena y la conecta con la rueda y ahí la rueda gira, ¿cierto? Entonces, cuando el motor está girando con potencia por efecto de las explosiones que pasan adentro del motor, la rueda está girando también con potencia. Pero si yo le corto la gasolina, en el motor dejan de haber explosiones, por ende el motor deja de empujar. En ese momento el motor se sigue moviendo, pero se sigue moviendo arrastrado por la rueda, porque como la moto se sigue moviendo, la rueda se sigue moviendo y el motor también se sigue moviendo. Pero ahora, en vez de empujar, se transforma en un lastre, ¿ya? Se transforma en un peso, ¿ya? Denme un segundo, alumno, necesito parar un momento.
Discúlpenme, alumnos, tuve un problemita, pero ya está solucionado. Ya, entonces seguimos, ¿cierto? Recordemos entonces que el efecto de freno de motor se produce porque el motor se transforma en un lastre cuando no está produciendo combustiones o fuego dentro de él, o explosiones, ¿ya? Frenada en curvas. ¿Cuándo se frena en curvas? Si manejamos correctamente, nunca, ¿ya? Así de simple. Cuando se frena en curvas, idealmente o correctamente, nunca, ¿ya? Pero, si necesitamos frenar, debemos tratar de frenar en la curva con la mayor suavidad posible y solo lo suficiente para poder recobrar el control de la motocicleta. En las curvas se frena antes, no durante, ¿ya? Cuando uno va a la curva, ¿cierto? Va entrando a la curva, va frenando. Y cuando ya empieza a tomar la curva, ¿cierto? Debe tomar la curva a una velocidad moderada que usted sepa y esté seguro que es capaz de poder dominar su motocicleta. Como usted va a poder dominar su motocicleta, ¿cierto? En la curva, usted en vez de frenar va a acelerar, pero muy poquito. ¿Para qué aceleramos? Para que la rueda trasera esté provocando tracción, ¿ya? O sea, que esté empujando la motocicleta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empujamos la motocicleta, logramos, ¿cierto?, que a la motocicleta le cueste menos meterse donde nosotros queremos meterla o llevarla a donde nosotros queremos llevarla. ¿Ya? Si la motocicleta fuera solamente con la inercia, solamente con el vuelo, ¿cierto? Hay muchas fuerzas que están actuando en una curva. Por ejemplo, la fuerza centrífuga. Cuando un cuerpo está girando, ¿cierto? Hay una fuerza que ese cuerpo al ir girando, cualquier cuerpo, hay una fuerza que hace que el cuerpo se desplace hacia afuera de la circunferencia que está describiendo, ¿ya? Esa fuerza centrífuga les puede jugar una mala pasada y es la que normalmente los lleva a la barrera de contención, ¿ya? La barrera de contención, creo que ayer se los dije, no está hecha para motociclistas. Por ende, el chocar con una barrera de contención puede llegar a ser mortal, ¿ya? Las barreras de contención están hechas para contener automóviles duros de metal o de acero, no cuerpos blandos como los de nosotros, ¿ya? Así que, ojo con ello, ¿ya? Ojalá nunca ninguno de ustedes llegue a la barrera, ¿ya? ¿Por qué? Porque es extremadamente peligroso. Pero, ¿qué debo hacer para no llegar a la barrera? Cuando yo veo una curva, freno todo lo necesario para poder estar seguro de que voy a poder describir esa curva con seguridad. Una vez que empiece a girar en la curva, puedo dar, los españoles dicen, puedo dar un poquito de gas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? A que puedo darle un poquito de aceleración, porque cuando yo giro le entrego a la motocicleta gasolina, ¿ya? Gasolina, nosotros acá en Chile le decimos benzina, ¿ya? Entonces le entregamos gasolina a la motocicleta. Esa motocicleta, ¿cierto? Al entregarle un poquito de gasolina, va a meterse en la curva con mayor facilidad. Es un poquito, es decir, que la moto vaya empujando suavemente, ¿ya? Los motocicletas a eso le llamamos que la moto vaya inflada o que el motor vaya inflado, ¿ya? Es decir, que vaya tomando aire, vaya respirando el motor, vaya produciendo combustiones, pero moderadamente, ¿ya? De muy menos a más, ¿cierto? Pero manteniendo una aceleración muy suave, ya no es algo violento. Si usted acelera mucho en una curva, va a pasar lo que les pasa a los autos de drifting, ¿ya? Que la rueda trasera, como va a ir girando y la motocicleta va a ir de lado, la rueda trasera va a querer sobrepasar a la rueda delantera y también va a terminar en el piso y probablemente en una barrera de contención. Así que, ojo con ellos,
yo trato de decirles las cosas de una forma quizás un poco cruda a veces, ¿cierto? Pero lamentablemente es la verdad, ¿ya? Y las motocicletas son exquisitas, es muy bacán andar en motocicleta, es muy divertido, es muy gratificante, pero son muy peligrosas, ¿ya? El peligro aumenta, ¿cierto? O se controla un poco dependiendo de cómo tú la uses, ¿ya? Dependiendo de las técnicas que puedas aprender, dependiendo de la responsabilidad que le pongas a tu conducción, dependiendo de cuán atentos estén tus sentidos. Obviamente, el alcohol, las drogas y las motocicletas no se llevan, ¿ya? Por experiencia, tengo muchos amigos que han tenido accidentes, ¿cierto? Bajo los efectos de droga, bajo los efectos del alcohol, a veces muy poco, ¿cierto? Pero ese poco afecta la percepción, ¿cierto? Y afecta la conducción de una motocicleta. La motocicleta no perdona, ya te equivocaste, te caíste, y si te caíste, puede ser grave, gravísimo o mortal, ¿ya? Tenga en cuenta que si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. El ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? Ya estamos hablando de freno, hablamos freno general, freno delantero, freno trasero, de los frenos en general, para que se entienda mejor. Freno delantero, freno trasero, freno de motor, ABS. ¿Qué es el tan mentado, tan reconocido, tan estudiado, ¿cierto? Tan comentado ABS? El ABS significa Anti-Blockade Brake System, ¿ya? O sistema de frenos anti-bloqueo, ¿ya? Esto permite que usted, aunque frene con toda la fuerza del mundo, ¿cierto? Su motocicleta, ayudada por un computador, ¿cierto? Que está tomando la velocidad de la rueda en todo momento, permite que su motocicleta pueda liberar presión del sistema de frenos cuando sea necesario para que su rueda nunca se bloquee y si se bloquea, se desbloquee rápidamente en milisegundos, ¿ya? En fracciones de segundo. Entonces, ¿el ABS sirve o no sirve? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Debo usarlo o no debo usarlo? El ABS siempre sirve. El ABS siempre debe usarlo. El ABS salva vidas, ¿ya? Hay mucha gente por ahí que evita el uso de los ABS, ¿ya? Porque sienten que son mejores conductores, porque sienten que no lo necesitan, pero en una situación límite, ya estamos hablando de la calle, no de la competición o de una circulación en moto lúdica, ¿ya? O deportiva, no, estamos hablando de la calle, y acá estamos hablando de la calle. El ABS para la calle siempre va a ser útil y siempre va a salvar muchas vidas más de las que podría eventualmente el sistema generar algún tipo de imprevisto, ¿ya? El ABS en la actualidad es muy, muy seguro, ¿ya? En algunas ocasiones, por ejemplo, en piso mojado, ¿cierto? Se dice, o en gravilla se dice que el ABS podría llegar a alargar la frenada, ¿ya? Pero recuerden que ustedes tienen que frenar con tiempo, frenar con distancia, frenar con espacio, ¿ya? Entonces, si usted respeta todas las leyes de la frenada, ¿cierto? Todos los consejos que se dan para frenar, el ABS no debería tener ningún problema, ¿cierto? Hay, como les digo, casos, pero son casos muy aislados y es como todo, o sea, no, nada es 100%, ¿cierto? Pero el ABS es muy, pero muy importante. Si hubiera tenido ABS la primera vez, ¿cierto? Que me caí de la moto, no me habría caído. Así de simple, ¿ya?
y muchas caídas de muchos amigos, de hermanos, qué sé yo, se habrían evitado gracias a una motocicleta que tuviera equipado ABS. Así que si usted tiene la oportunidad de comprar una motocicleta con ABS, hágalo. Si usted tiene la oportunidad de usar el ABS, hágalo, no lo desconecte. En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Es por eso que en la rueda encontramos, ¿cierto?, como unos discos con hoyitos, con rayitas caladas, ¿ya? Eso es para que el sensor pueda determinar la velocidad del ABS, ¿ya? Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva, lo que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de la rueda. De esta manera, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve este sistema? Acuérdense que les dije que a veces no íbamos a alcanzar a frenar totalmente, no íbamos a alcanzar a detenernos, ¿ya? Pero cuando no nos alcancemos a detener, probablemente va a haber algo, una opción que va a ser mejor que la otra. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, si tengo para chocar a un camión Brinks, ¿cierto? O a un vehículo liviano, ¿qué voy a chocar? Probablemente el vehículo liviano, ¿ya? Ojalá que el vehículo no vaya con gente, o no vaya con tanta gente para tampoco producirle daño a los demás, ¿cierto? Pero obviamente el camión Brinks es lo más duro con lo que puedo chocar, ¿ya? O un camión blindado es lo más duro con lo que puedo chocar. O a lo mejor van a haber unos arbustos, no sé, me voy a tirar en los arbustos por último, ¿cierto? Voy a buscar lo menos malo. ¿Por qué? Porque si me voy a lo más malo, voy a tener las consecuencias más graves. Si me voy a lo menos malo, voy a tener las consecuencias menos graves. Para eso tengo que poder dirigir la motocicleta a la derecha o a la izquierda. Si yo voy con la rueda frenada, la motocicleta se va a mantener en la misma dirección que tenía en todo momento. Si yo tengo el sistema ABS funcionando, voy a poder, ¿cierto?, moverme hacia la derecha, moverme hacia la izquierda, inclusive, pongámoslo en una mejor situación, a lo mejor tengo un vehículo, ¿cierto?, y voy directo a ese vehículo cuando estoy frenando, pero hay un espacio por donde puedo pasar y evitar totalmente el accidente. Para eso, el freno ABS, como yo voy a estar nervioso y voy a tener los frenos apretados con la mayor potencia que puedo, voy a decir, estamos con máxima potencia, se están bloqueando las ruedas o están a punto de bloquear, voy a soltarlo un poco, voy a volver a frenar y de esa forma la rueda se va a ir moviendo y yo voy a poder llevar la motocicleta hacia el lugar menos malo, ¿ya? Muy importante esa parte, queridos alumnos. Beneficios para el conductor, beneficios del ABS. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad de la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Estas son las ventajas del ABS. Reducción en el número de accidentes graves o mortales. Esto les puede aparecer en el examen, así que ojo. La diferencia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. Podría aumentar eventualmente. Pero si ustedes me preguntan a mí, los frenos ABS tienen una reducción, una participación en la reducción del número de accidentes graves o mortales, tal como aquí lo dice. ¿Ya? Bueno, y por último, les voy a dejar recomendado que revisen este video que está acá, que es muy bueno, muy bueno, ¿cierto? Y explica la diferencia que hay entre una motocicleta, estas dos motocicletas son iguales, explica la diferencia entre una ABS, una moto con ABS y una moto sin ABS. Los dos tipos son pilotos profesionales y luego se cambian para ver si incide o no incide el ABS o sea, si incide o no incide en la frenada, llevar ABS o no llevar ABS. Eso, alumnos, por el día de hoy, este día lluvioso y frío.
¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, espero que estén muy, pero muy bien, ¿cierto? Yo estoy sin luz ahora, estoy haciendo la clase gracias a Dios tenía, ¿cómo se llama? Batería en el notebook y batería en el teléfono, así que gracias a Dios les puedo hacer la clase y comunicarme con ustedes, pero ya se me está acabando la batería, así que les mando un abrazo, cuídense mucho, les deseo los mejores vientos, las mejores rutas, ¿cierto? Y que estén siempre seguros y disfruten mucho su motocicleta. Espero verlos en las próximas clases. Un abrazo, cuídense mucho y chao, chao. Suerte para los que vayan al examen pronto.